Hay situaciones que nos sorprenden porque salen de lo común, situaciones que no estamos acostumbrados a ver, o cosas que no estamos acostumbrados a escuchar, o situaciones que no estamos acostumbrados a vivir. Situaciones que quizás no esperamos que sucedan, o quizás no estamos acostumbrados a que puedan suceder o a pasar por ellas. Son esas cosas raras que nos pasan a veces en la vida. Hace más o menos un año íbamos llegando a casa con mi familia y a 2 cuadras de mi casa vemos a una chica paseando a su mascota. Desde lejos era una chica normal, bien vestida, paseando a su mascota. La llevaba con una correa, como llevaría cualquiera a su mascota por la calle. No tenía nada de raro, pero cuando nos íbamos acercando, la mascota no caminaba como un perro y no caminaba como un gato. No tenía nada de raro, pero tenía un andar medio raro. Y cuando miramos más de cerca la mascota, no era un perro, no era un gato, no era un animal que estuviéramos acostumbrados a ver, que estuviera domesticado, que viviera generalmente en las casas. Era un chancho. Esta chica iba llevando su mascota, que era un chancho. No era un lechoncito, no era un dulce chanchito, era un chancho. No voy a decir que era de grandes dimensiones, pero ya estaba bastante crecidito el chancho y era llevado por esta chica que estaba bien vestida, que estaba limpia, se la veía muy limpia a ella, y el chancho estaba impecable. Le brillaban los crines negros al chancho. Yo no sé cómo lo lavaban, cómo lo bañaban, pero brillaban los pelos de este chancho. Evidentemente, ese chancho no vivía en un chiquero, evidentemente vivía en una casa o vivía en un apartamento, porque en el lugar donde vimos esto había muchos apartamentos. Evidentemente, este animal no vivía en un chiquero y no tenía la mugre que podía tener un chancho. La situación era que nuestros ojos veían un chancho, pero el sentido común nos decía que, ¿cómo puede ser? Un chancho en el medio de la ciudad. Yo creo que el establecimiento más cercano debe estar a 3 kilómetros, lo más cercano, a 3 kilómetros de distancia. ¿Cómo puede ser? El entendimiento no nos permitía entender eso, porque ya te haces la idea de cuál será la casa donde vive, cuál será el apartamento, cómo lo cuidarán. Y empezamos a mirar y no había forma de que esto pudiera ser realidad. Aparte, ¿cómo se puede tener tan domesticado y tan limpio a un chancho? Porque el chancho es chancho, no hay otra. Búsquele la vuelta que quiera, no va a encontrar otra forma de llamarlo. ¿Cómo se puede vivir soportando el olor que debe desprender ese animal? Porque por más limpio que esté, ese animal es eso. Y nos parecía raro y era algo que nos sorprendió realmente. Era algo que no esperábamos ver, era algo que difícil de poder entender cómo estaba sucediendo. No sé si les ha pasado de pasar por situaciones así que nos cuesta entender. Nos cuesta aceptar, que lo vemos y nos surgen 10.000 preguntas. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Qué hay detrás de esto? Seguramente alguna vez salieron a la calle y se asombraron viendo a alguna persona por cómo estaba vestida, quizás por el peinado. A veces nos parecen personas que están vestidos de una manera muy extravagante o con peinados extravagantes. Y la verdad es que de repente nos parece a nosotros que son así. Pero para la persona es lo más normal del mundo. Capaz que a nosotros nos parece extravagante, y hasta capaz que nos parece ridículo, pero para la persona es algo normal. Seguramente en algún momento vimos algún vehículo que estaba pintado de alguna manera especial, y nos llamó la atención. Y capaz que es a nosotros que nos llama la atención, pero a la persona le gusta cómo quedó ese color, cómo quedó decorado ese vehículo. Quizás alguna vez entramos a alguna casa o algún apartamento y encontramos una decoración muy fuera de lo común, y a nosotros nos parece fuera de lo común, pero capaz que es lo más común para esa persona.
Hay cosas que nos asombran, hay cosas que salen de lo común, hay cosas que no nos hacen ni bien ni mal, pero que nos sorprenden. Y terminamos asombrados por eso que estamos viendo o por eso que estamos escuchando. Hay cosas que nos llaman la atención y hasta nos pueden impactar. Y que no entendemos cómo puede ser que esto suceda. No nos entran en nuestros cálculos, no entran en nuestro sistema de vida o de razonamiento. A los discípulos de Jesús muchas veces les pasó esto con Jesús. Y en muchas situaciones les pasó con Jesús. El no entender qué era lo que estaba sucediendo. El no entender qué estaba haciendo Jesús. El no entender por qué estaban en ese lugar y por qué estaba aconteciendo lo que estaba aconteciendo. Y muchas veces se asombraron de las cosas que sucedían con Jesús. Y les sorprendía las respuestas de Jesús. Habían cosas que no entendían, cosas que los impactaban. Y después Jesús les explicaba a ellos. Les explicaba, bueno, esto es por esto es por tal motivo, esto va a suceder esto. Y ellos ahí, de alguna manera, trataban de entender qué era lo que estaba pasando. Hoy quiero compartir uno de esos episodios que los sorprendieron a los discípulos. Uno de esos episodios en los que los discípulos quedaron impactados, que no les daba el razonamiento para entender qué era lo que estaba sucediendo. Algunos ya habían empezado a prejuzgar lo que estaba pasando, la situación que estaban viviendo. Y estaban mirando eso que estaba pasando y veían algo muy negativo. Y el Señor les mostró que eso, en lugar de ser algo negativo, era algo positivo. Jesús les demostró lo razonable que era de lo que estaban viviendo, lo importante que estaba sucediendo, y que quizás no lo iban a entender en ese momento, pero lo iban a entender dentro de pocas horas. En Mateo capítulo 26, versículo 6 dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, estando Jesús sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Dice la palabra que Jesús está en la casa de una persona que se le identifica como Simón el leproso. No quiere decir que Simón en ese momento estuviera enfermo de lepra. Evidentemente este hombre estuvo enfermo de lepra y fue sanado. Quizás hasta haya sido sanado por Jesús. Es muy probable que este hombre haya sido sanado por Jesús y por ese motivo, cuando Jesús fue a Betania, fue a la casa de este hombre o este hombre invitó a Jesús a que fuera a su casa. No podemos afirmarlo rotundamente, pero evidentemente esto debe ser muy probable que este Simón el leproso haya sido sanado por Jesús. Y quiero aclarar que Mateo lo llama Simón el leproso, pero no lo hace de una forma despectiva. No es que le dice el leproso de una forma despectiva. Simplemente lo llama así para que cuando leyeran el evangelio de él, identificaran quién era Simón. Nosotros a veces pensamos que la Biblia fue escrita solo para nosotros. Pero cuando Mateo escribió, lo escribió para la gente de su época, y seguramente muchos de los que leyeron el evangelio de Mateo conocían a Simón. Entonces cuando él pone Simón el leproso, ellos podían identificar, Simón el leproso, el que vivía en tal lugar y todo eso. Por eso tenemos que entender que a veces estas cosas que escribieron los discípulos o los evangelistas, mejor dicho, tienen un porqué y no es algo despectivo. Y cuando dice Simón el leproso, quizás para alguno pueda parecer despectivo, pero si nosotros nos ponemos en el lugar de Simón, que le dijeran Simón el leproso era una señal de victoria para él, porque él fue sanado de esa lepra. Él tuvo esa enfermedad que era casi mortal en la época de Jesús, pero él fue sanado de esa enfermedad. O sea que no era para nada despectivo decirle Simón el leproso, y tampoco era malo para Simón mismo eso de que le dijeran el leproso. Estamos entonces en Betania, estamos en la casa de Simón el leproso, y en esa casa por supuesto estaba Simón, estaban los 12 discípulos de Jesús, estaba Jesús, y seguramente habría algún allegado más de Simón en aquel lugar.
Todas estas personas estaban en ese momento en esa casa. Y dice que estando sentado a la mesa, esto nos da a entender que estaban comiendo. No sabemos si seguramente estarían almorzando en aquel lugar. La expresión sentado a la mesa quiere decir que estaban comiendo. Y en ese momento que estaban comiendo, sorpresivamente entra una mujer. Algo totalmente inesperado. No era común que en un lugar donde estuvieran todos hombres comiendo, en aquella época no era común que entrara una mujer a ese lugar. Por eso fue algo sorprendente para los discípulos ya ver que entraba una mujer al lugar donde estaban ellos comiendo. Pero esta mujer hace algo sorprendente, hace algo inesperado totalmente, algo que era ilógico y hasta que parecía desafiante. Derrama un frasco de perfume sobre la cabeza de Jesús. No era un frasco de perfume más, no era un heno de Pravia o un madera de Oriente. No sé, esos son los que yo vendía hace 40 años atrás, por eso me quedaron esos nombres, capaz que no existen más en esta época. Pero era un perfume, dice, muy costoso, de mucho valor, dice allí. Si vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, en el versículo 5, dice que ese perfume se podría haber vendido por 300 denarios. Un denario era el salario de un día de un trabajador en el campo. Es más o menos, es un poco más de 10 sueldos, podríamos decir, de un trabajador en el campo. Trayéndolo a nuestra época, estamos hablando de más de $10.000, quizás hasta más de $15.000, lo que valía ese frasco de perfume. Y evidentemente esta mujer pertenecía a una de las familias adineradas de la ciudad de Betania, porque ¿quién puede guardar un perfume de tanto valor y puede tenerlo en su casa y puede tenerlo en su propiedad? Entonces, mientras comían estos hombres en aquel lugar, esta mujer derramó todo ese perfume que dice que era de nardo puro, y el perfume de esta fragancia que derramó esta mujer, quedó impregnado en esa casa. Y quedó por muchos días seguramente ese lugar con el olor al nardo puro. Y este acto que hizo la mujer sorprendió a todos y causó cierta indignación entre los discípulos de Jesús. En Mateo capítulo 26, versículo 8 dice: al ver esto los discípulos se enojaron, se indignaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Se enojaron, les pareció un desperdicio esto que estaba haciendo la mujer. Les pareció un desperdicio que esta mujer estuviera ungiendo a Jesús con ese perfume. Queridos, hay cosas que hacemos los cristianos que a veces a las personas les parece un desperdicio. Hay cosas que hacemos los hijos de Dios que a veces a las personas les parece un desperdicio. Eso que hacemos. A veces parece un desperdicio levantarse temprano para ir a la iglesia un domingo de mañana. ¿Por qué no te quedás a aprovechar el día? ¿Por qué no es el día que podés dormir unas horas más? ¿Por qué no te quedás un poco más en tu cama? A veces parece un desperdicio dejar de hacer lo que hacen otros jóvenes del mundo y los jóvenes cristianos no lo hacen por obedecer a Cristo. Estás desperdiciando tu juventud. Estás desperdiciando estos años que nunca van a volver. A veces parece un desperdicio no hacer lo que otros hacen para divertirse. Hiciste tremenda fiesta para festejar y no fuiste capaz de poner esto, poner lo otro. Es algo común, es algo que hacen todos. A veces parece un desperdicio no aceptar un trabajo porque no encuadra dentro de la vida cristiana. Y es un desperdicio, mirá que te pagan tanto más de lo que estás ganando. ¿Te conviene? A veces parece un desperdicio no hacer un negocio porque de repente hay algo que es turbio. A veces parece un desperdicio no hacer algo o hacer algo porque puede ser de mal testimonio para otros. ¿Qué te importa lo que digan los otros? Parece un desperdicio cuidar el testimonio como hijo de Dios. Hay muchas cosas que a otros les parece un desperdicio.
Incluso hay cosas que a otros cristianos les parece un desperdicio. Otros que toman el Evangelio con más liviandad, pero que son importantes hacerlas y que a Dios le agrada que nosotros las hagamos. Queridos, las cosas que no hacemos o que hacemos por servir a Cristo, por amor a Cristo, y que a muchos les parece un desperdicio, Cristo las valora de una forma especial. Aquellas cosas que hacemos o que no hacemos por honrar a Dios y que a muchos les parece una tontería, Dios la valora de una forma especial. Cristo le da un valor especial a lo que hacemos para servirle a Él y para honrarlo. Por eso yo te aliento a que tengas el valor que tuvo esta mujer, de no ocuparte de lo que piensan o de lo que dicen los demás, sino de lo que Dios piensa de lo que vos estás haciendo. Yo te aliento a seguir honrando a Dios de la manera en que puedas hacerlo. Yo te aliento a que puedas seguir honrando a Dios de la manera que Dios puso en tu corazón, aunque los demás piensen que es un desperdicio. Cristo valora de una forma especial el esfuerzo que vos estás haciendo. Y Cristo valoró mucho el esfuerzo de esta mujer. Por eso en el versículo 10 dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Jesús les dice que esta mujer ha hecho una buena obra. Ha hecho una buena obra para Él. Queridos, a muchos les parece un desperdicio, pero el Señor lo ve como una buena obra para Él. Y nada de lo que tenés que hacer va a perder su recompensa delante de Dios. Y nada de lo que haces para servirle y para honrarle, aunque a otros les parezca un desperdicio, nada de eso va a perder su recompensa delante del Señor. Aunque a tus amigos les parezca un desperdicio, aunque a tus compañeros de trabajo les parezca un desperdicio, aunque a tus padres les parezca un desperdicio, aunque a tus hijos les parezca un desperdicio lo que haces, seguí sirviendo al Señor, porque el Señor valora mucho lo que haces. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 dice la Biblia: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que haces para servir al Señor es en vano. Nada de lo que haces para servir al Señor es en vano. En Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. El Señor no se olvida de lo que vos haces. El Señor no se olvida que a veces vos haces cosas y que los demás se burlan. Y el Señor valora que lo sigas haciendo. El Señor no se olvida que otros te dicen que es un desperdicio, pero que Él lo va a recompensar. Evidentemente ni los discípulos de Jesús, ni Simón el leproso, cuando vieron entrar a esta mujer, sospechaban que esta mujer iba a derramar ese perfume sobre Jesús. Ahora la pregunta es: ¿para qué derramó ese perfume sobre Jesús? ¿Qué quería hacer esta mujer derramando ese perfume sobre Jesús? Miren, lo interesante de este pasaje es que la mujer no habla. Ella no dice nada. Los que hablaron fueron los discípulos de Jesús, las personas que estaban en ese lugar, y Jesús. Y es interesante que la mujer no habla. Por lo menos Mateo no registró que la mujer hubiera hablado. Pero a pesar de que la mujer no habló, el que habló por la mujer, ¿quién fue? Jesús. Y Cristo fue el que habló por la mujer. Y en este versículo que leímos dice: entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Ha hecho conmigo una buena obra. Jesús dice: esta mujer hizo algo bueno para mí. Esta mujer hizo algo para honrarme. Esta mujer hizo algo para hacerme sentir bien. Evidentemente esta mujer estaba agradecida a Cristo
porque ella había entendido lo que estaba haciendo Cristo. Ella había entendido lo que iba a suceder dentro de unos días. Ella había entendido lo que iba a suceder dentro de pocas horas. En Marcos capítulo 14, versículo 3 dice: y vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Es interesante que aclara que era de nardo puro. Los comentarios dicen que este era un extracto, como una loción aceitosa. Yo no lo conozco, pero dicen que ya de por sí el nardo tiene un olor especial, un olor muy penetrante, un olor muy intenso. Dicen que basta con unas pocas gotas de esta fragancia para poder perfumar. Esta mujer podría haber echado unas pocas gotas de su perfume tan valioso sobre Jesús. Pero ella eligió romper el frasco y derramar todo lo que contenía ese frasco sobre Jesús. Según los comentarios bíblicos, este perfume no era muy común, no era un perfume común que pudieran usar las mujeres, era un perfume muy especial, y este perfume se usaba especialmente en las noches de boda. No es que se lo ponían todo en la noche de boda, pero usaban este perfume, era reservado para la noche de boda. Era algo que las mujeres usaban en una oportunidad especial en sus vidas. Era algo que estaba destinado especialmente para eso. Y era algo muy importante para esta mujer ese perfume. No solo era importante por su valor económico, también era importante porque sería el perfume que usaría para esa noche tan especial, para ese día tan especial de su casamiento. Sin embargo, esta mujer decide derramarlo sobre Jesús. Y esta mujer decide derramarlo sobre Jesús en señal de gratitud. Porque como dije algo antes, ella había entendido algo muy especial. Ella había entendido lo que Cristo le daría a ella. Ella había entendido que Cristo le daría la salvación. Y esto es lo más importante que esta mujer podía obtener. Ella había entendido que Cristo iba a hacer lo que era necesario para su salvación. Y esto la llenó de gratitud. Y esto fue lo que la llevó a ella a derramar ese perfume tan valioso sobre Jesús. Por eso quiso honrar a Jesús, quiso exaltar a Cristo. Con ese perfume estaba adorando de una forma especial al Señor, estaba siendo agradecida al Señor, ofreciéndole lo más valioso que tenía. Mi hermana, mi hermano, Dios quiera que nosotros podamos tener la gratitud a Cristo que tuvo esta mujer. Dios quiera que nosotros delante del Señor podamos tener esta clase de gratitud. Dios quiera que podamos entender lo que Cristo hizo por nosotros y lo que Cristo nos ofrece con su muerte en la cruz y con su resurrección. Y yo creo que cuando nosotros entendemos realmente la salvación que el Señor nos ha dado, es cuando empiezan a nacer de nosotros las mayores expresiones de gratitud a Dios. A veces nos olvidamos de lo que el Señor hizo por nosotros. Y yo te pregunto, ¿realmente entendés lo que significa tu salvación? ¿Realmente entendés lo que hizo Cristo al morir en la cruz por tus pecados? ¿Realmente entendés lo que fue dejar su trono de gloria, hacerse como cualquiera de nosotros, vivir de una forma muy humilde en la tierra y morir en la cruz por nuestros pecados, pasar por todo lo que pasó el Señor, sin merecer ninguno de sus castigos y haberlo hecho por tu salvación? ¿Entendemos lo que hizo el Señor? ¿Entendemos lo que significa nuestra salvación? ¿Entendemos lo que sería de nosotros si no hubiéramos sido salvos por la sangre de Cristo? Hay una canción que cantábamos hace unos años atrás que dice: ¿qué sería de mí
si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. En una de las oportunidades que el autor de esta canción la cantó, dijo de dónde había salido esta canción. Y dijo que se había encontrado con algunos amigos de su adolescencia y después de algunos años empezó a conocer las historias de lo que había pasado con ellos después de no verlos por un tiempo. Y empezó a ver la penosa vida que tenían muchos de ellos. Algunos con familias destrozadas, otros inmersos en el mundo de las drogas, otros no pudiendo vencer al alcohol. Y él daba gracias a Dios por las bendiciones que tenía en la vida a partir de conocer a Cristo como su Salvador. ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Queridos, ¿estamos sintiendo la gratitud que sentía esta mujer? ¿Se manifiesta en nuestra vida la gratitud que tuvo esta mujer? A veces pasamos por alguna prueba o a veces pasamos por algún momento difícil o por un momento de tristeza y nos olvidamos un poco de la gratitud a Dios. Y el momento de tristeza y la prueba que nos toca vivir a veces ocupa el centro de nuestra vida. Y nos olvidamos de la gratitud que tenemos que tener hacia el Señor. Y a veces esa gratitud se transforma en otras cosas que son quejas, que son reproches al Señor. Y nos olvidamos de lo que el Señor hizo por nosotros. Mi hermana, mi hermano, que nada de lo que te toque vivir te haga olvidar de la gratitud que tenés que tener a Cristo por lo que Él hizo por vos. Que ninguna tentación te haga olvidar de lo que Cristo hizo por vos y lo que hizo por tu salvación. Otra de las cosas hermosas de este pasaje está en Marcos capítulo 14, versículo 8. Es Jesús el que está hablando y dice, esta mujer ha hecho lo que podía. Esta mujer ha hecho lo que podía. Jesús dice, la mira y dice, esta mujer ha hecho lo que podía. A veces me pregunto si yo estoy haciendo lo que puedo para servir al Señor. Y te traslado la pregunta a vos. A veces me pregunto si estaré guardándome un poco de lo que puedo hacer para el Señor. A veces me pregunto si estaré a la altura de lo que Dios espera de mí. Y te paso las preguntas a vos. ¿Estamos haciendo lo que podemos hacer para honrar al Señor? Esta mujer hizo lo que pudo. Bueno, quizás si me comparo con otros, capaz que hago más. Capaz que si me comparo con otros estoy más o menos igual. Pero la medida del Señor no es compararnos con otros. Y a veces nosotros pensamos que, bueno, hago más que otro, hago muchas cosas para el Señor y miro a otros y otros no hacen tanto. Ya termino, no te preocupes. Mi hermana, mi hermano, el Señor mide las cosas de otra manera. Vieron que se quedó tranquila, ¿no? El Señor hace las cosas de otra manera, mide las cosas de otra manera. La medida del Señor no es la medida que tenemos nosotros para medir las cosas. Por eso en Lucas capítulo 12, bueno, en algún lugar va a estar, se los leo igual. Lucas capítulo 12, versículo 48 dice, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Queridos, el Señor espera de nosotros de acuerdo a lo que nos dio. El Señor espera de vos de acuerdo a lo que el Señor te dio. Si Dios te dio muchos dones, va a esperar que le sirvamos con todos esos dones. Si Dios te dio un don, va a esperar que le sirvas con ese don.
Si Dios te dio 2 dones, va a esperar que le sirvas con esos 2 dones. Si te dio 3, va a esperar que le sirvas con esos 3 dones. Dios te dio el don de enseñar, va a esperar que enseñes. Dios te dio el don de cantar, va a esperar que cantes. Si Dios te dio el don de hablar, va a esperar que testifiques. Dios siempre espera de acuerdo a lo que nosotros recibimos. Y la pregunta es otra vez, ¿estoy haciendo lo que puedo? ¿Estoy realmente haciendo lo que puedo para el Señor? Si Dios te pone personas cerca tuyo que te tengan confianza, es porque esas personas te van a escuchar. Sos vos el que les tiene que testificar. Si Dios te dio la bendición de ser un líder, va a ser mejor que lideres. Y si Dios te dio la bendición de ganar mucho dinero, va a esperar que ofrendes. Es como lo dijo no sé quién, pero alguien lo dijo, si Dios te dio limones, es para que hagas limonada. Y Dios no va a esperar que hagas jugo de naranja. Si Dios te dio limones, va a esperar que hagas limonada. El apóstol Pablo enseña en 1 Corintios 12 sobre los dones y las formas de servir al Señor. Y dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dios te dio los dones para provecho de los demás, para el provecho de la obra del Señor, para que le sirvas al Señor. Y esto que el Señor te dio es para que lo utilices. Y hay un tiempo para servir a Dios con los dones que te dio. Hay un lugar para servir a Dios con los dones que te dio. Y hay un momento para servir a Dios con los dones que te dio. Y en ese lugar, y en ese tiempo, y en ese momento, es necesario que vos seas de provecho. Dios no va a querer que vos hagas lo que Dios le dio al otro. Dios va a querer que hagas lo que te dio a vos para hacer. Esta mujer en ese momento tenía que estar en ese lugar y era el tiempo de derramar ese perfume sobre Jesús. El momento, el tiempo y el lugar. Seguramente esta mujer habrá hecho otras cosas para honrar a Dios. Seguramente habrá otras cosas que Dios puso en sus manos para servirle. Pero en ese momento Dios quiso que esta mujer estuviera allí. Y esta mujer estuvo donde Dios quería que estuviera. E hizo lo que podía hacer. Finalmente quiero que veamos que hay cosas que hacemos para honrar a Dios y que a nosotros o quizás a los demás no les parece que son muy importantes. A veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene lo que hacemos. A veces no nos damos cuenta de que lo que hacemos puede llegar mucho más lejos de lo que a nosotros nos parece. A veces no sabemos los resultados de lo que hacemos para el Señor. A veces nos parece que es poco lo que puedo hacer, pero no nos damos cuenta que eso, puesto en las manos del Señor, es de mucha bendición. En el versículo 12 dice, está hablando Jesús y dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho esta, para memoria de ella. Jesús dijo que lo que hizo esta mujer, sin darse cuenta, fue ungirlo para la sepultura. Ella quiso honrar al Señor, quiso agradecerle. Ella pensó que solo lo estaba honrando al Señor. Pero fue algo importantísimo para el Señor. Por eso dice, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella, para exaltarla a ella. No hay muchas partes de la Biblia en que el Señor diga, esto va a ser para que la recuerden a esta persona por siempre. Pero Dios quiso que esta mujer la recordáramos por siempre y que la recordáramos para memoria de ella. Porque esta mujer hizo algo muy importante para Cristo.
Esta mujer había derramado entonces ese perfume sobre la cabeza de Cristo como una demostración de gratitud y adoración. Pero sin darse cuenta, Cristo dice, esta mujer me preparó para la sepultura. ¿Se acuerdan qué habían ido a hacer las mujeres el primer día de la semana después de la muerte de Cristo? ¿Se acuerdan que había ido al sepulcro? ¿Y qué iban a hacer? A ungir el cuerpo de Cristo. Y no lo pudieron ungir. ¿Lo pudieron ungir? ¿Por qué no lo pudieron ungir? Porque ya había resucitado. Se encontraron con que la piedra estaba quitada y el cuerpo no estaba adentro. El Señor ya había resucitado. Pero el cuerpo del Señor no quedó sin ungir. El cuerpo del Señor no quedó sin ser honrado. Porque esta mujer, sin saberlo, estaba haciendo lo que las mujeres iban a hacer el primer día de la semana. Esta mujer, sin darse cuenta, había preparado a Cristo para su muerte y para su sepultura. Miren, le voy a decir con toda sinceridad, no tengo ni idea de la importancia teológica que tenía que el cuerpo de Cristo fuera ungido para la sepultura. No sé qué tan importante pudiera ser, pero evidentemente era algo muy importante. Evidentemente era algo muy importante porque el Señor dice, esta ha hecho algo que va a quedar para la posteridad. Y en todos los lugares donde se predique el Evangelio se va a recordar lo que hizo esta mujer. Hay muchas cosas que nosotros hacemos para el Señor y no sabemos realmente el alcance que tiene. Hay cosas que hacemos para honrar a Dios, cosas que hacemos para adorar a Dios y pensamos que a veces hasta que son intrascendentes. Damos una invitación a la iglesia y pensamos, bueno, si viene, viene, si no viene, no viene. Y venimos el domingo, no vino, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero no sabemos hasta dónde llega eso que hicimos. A veces ayudamos a alguien con una ofrenda o ayudamos a alguien con alguna cosa que necesite. Y a veces decimos, bueno, está. Pero no sabemos hasta dónde llega eso que le estamos dando. No sabemos todo lo que estamos haciendo por esa persona y hasta dónde va a llegar lo que estamos haciendo. A veces le testificamos a las personas y parece como que ni nos escucharon. Pero a veces no sabemos qué puede pasar con lo que nosotros le dijimos después que esa persona se fue o al otro día, cuando sigue esa palabra que le dimos, obrando en su corazón y en su mente. Nunca sabemos hasta dónde llega la bendición de nuestro servicio a Dios. Por eso no te desanimes cuando a veces parece que no tiene resultado lo que haces para el Señor. No te desanimes si a veces quizás le testificaste y no te escuchó. No te desanimes si a veces parece que le estás testificando a tus hijos o a tus padres y parece como que no te escuchan. Porque nunca sabemos hasta dónde llega lo que estamos haciendo para el Señor. Ella pensó que solamente lo estaba honrando al Señor, después que cayó la última gota del frasco se terminó todo. Pero para Cristo fue algo maravilloso. Para Cristo fue algo que tenía que quedar para la posteridad. Mi hermana, mi hermano, no dejes de hacer nada que puedas hacer para el Señor, porque nunca sabes el alcance de lo que estás haciendo. Nunca sabes el alcance que va a tener esa decisión que tomaste hoy. A veces no es algo que hacemos, a veces es una decisión que tomamos para obedecer a Dios. A veces lo que parece un desperdicio es una decisión que tomamos. Y a veces decimos, bueno, yo voy a tomar esta decisión, no me gusta mucho, pero sí es la voluntad de Dios. Pero a veces no sabes las bendiciones que van a llegar a tu vida por la obediencia que estás teniendo a Dios en la decisión que estás tomando. ¿Se entiende esto? A veces hacemos cosas solamente para obedecer a Dios y pensamos, bueno, me tocó obedecer al Señor en esto, ¿qué le voy a hacer? Pero a veces no sabes las bendiciones que Dios te va a mandar por esa obediencia que estás teniendo hoy. Vos lo hiciste solo por obedecer a Dios, pero hoy no sabes hasta dónde va a llegar la bendición que Dios te va a dar por esa decisión que tomaste. Es que Dios no mide las cosas como las medimos nosotros. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá
su recompensa. Un vaso de agua no perderá su recompensa. Para Cristo un vaso de agua dado en su nombre puede tener un valor inmenso. Para vos puede ser agarrar una botella de agua, ponerla en un vaso y dárselo a la persona. Para Dios puede tener una recompensa enorme. Nunca sabes hasta dónde va a llegar la bendición de Dios sobre tu vida. Queridos, qué cambiante fue esta situación, qué cambiante fue lo que sucedió en esa casa. Ya nomás decir que estaban en la casa de un leproso ya era algo difícil, ¿no? Ya era algo raro. Yo me imagino cuando Jesús le dice a los discípulos, vamos a ir a la casa de Simón el leproso. Un leproso, Señor, ¿te parece que vale la pena? ¿No le habrá quedado algo de lepra? Pero fueron los discípulos y llegaron a aquel lugar. Y fueron a Betania, entraron en la casa de Simón el leproso. Y ninguno puso ninguna excusa para ir a la casa de Simón el leproso. Y el Señor entra con sus discípulos a la casa de Simón el leproso. Y me imagino lo que sería ese ambiente. Simón el leproso, los 12 discípulos, el Señor Jesús, ya estamos hablando de 14 hombres. Quizás habría algún allegado de Simón el leproso, algún hombre más. Y estaban todos esos hombres en esa sala. Una reunión de hombres, un comedor lleno de hombres, con olor a hombre. En aquella época se hacían los caminos largos y no llegaban y se pegaban un baño. Iban con los pies por esos caminos polvorientos y no se bañaban todos los días como nos bañamos nosotros. Y encima estaban comiendo en ese comedor y estarían los vapores de esas comidas condimentadas de Medio Oriente y ese olor a hombre con esos vapores de esas comidas. Y no me imagino mucho cómo sería ese ambiente. Y también el ambiente coloquial, no solamente el ambiente de los aromas, sino el ambiente coloquial de ese comedor. Ese grupo de hombres estarían hablando de temas de hombres. Muchos de los discípulos eran pescadores, quizás hablaban de la pesca, quizás hablaban de la caza. No sé si hablarían de fútbol, hubiera estado bueno que hablaran de fútbol también. Y de repente se deja de hablar de lo que se hablaba porque entró una mujer. Y de repente ese olor que había cambió totalmente cuando esta mujer tiró ese frasco de perfume sobre Jesús. Y todo cambió. Y de repente los discípulos estaban hablando contra la mujer por el desperdicio que había hecho, criticando a la mujer por el desperdicio que había hecho, y Jesús dice, ¿qué dicen contra ella? Todo cambió. Cambió el olor, cambió los sentimientos, todo cambió en ese lugar. Esta mujer hizo algo que era un desperdicio, pero para Cristo fue algo muy valorado. Mi hermana, mi hermano, no te importe si los demás dicen que es un desperdicio lo que vos haces para el Señor. No te importe, porque para el Señor tu servicio a Dios tiene mucho valor. Que vos estés hoy de mañana aquí en su casa tiene mucho valor para el Señor. Hoy cantábamos la canción que alegramos su corazón cuando estamos en su casa. Alguien hizo un sacrificio, esta mujer hizo un sacrificio de gratitud a Cristo, con lo más valioso que tenía. No te olvides que Cristo hizo lo más grande que tenés, es tu salvación. No hay nada más grande que puedas tener que tu salvación. Agradecele todos los días por tu salvación. Que ninguna prueba, ningún dolor, ninguna angustia, ninguna tristeza apague la gratitud por la salvación que Dios te dio. Esta mujer hizo lo que podía hacer por honrar a Jesús.
Acordate que Dios te da posibilidades para servirle todos los días. Hacé lo que puedas para servir al Señor. Hasta un vaso de agua, no sabemos a dónde puede llegar cuando lo damos en el nombre del Señor. No desprecies nada de lo que puedas hacer para honrar a Cristo. Testificale a todo lo que puedas testificarle, porque nunca sabes. Esta mujer fue solo con la intención de servir a Cristo, pero sin saberlo, hizo una de las cosas más valoradas por Dios. A tal punto que el Señor dijo, de esto se va a predicar durante toda la historia. En otras palabras, dijo, lo que hizo esta mujer va a quedar para la posteridad. Y va a ser para memoria de ella. Mi hermana, mi hermano, las medidas del Señor no son las nuestras. No desprecies nada que podés hacer para servir a Cristo, porque no sabés el tamaño de la bendición que estás llevando cuando estás sirviendo a Cristo, cuando estás obedeciendo a Cristo. No dejes de tomar ninguna decisión en obediencia a Cristo. Si el Señor te muestra esto, no, aunque no te guste, hacelo, porque no sabes hasta dónde va a llegar la bendición de Dios por esa obediencia. Y no dejes de hacer nada para honrar al Señor, porque nunca sabes a dónde va a llegar la bendición de Dios por lo que hiciste. Que el Señor nos bendiga, que sea una semana de victoria, que sea una semana que aunque otros no entiendan lo que haces, que sea una semana para la bendición de ellos y tuya. Amén.